Hola, soy Carolina Silva y hoy en este espacio de 5 minutos para hablar de arbitraje vamos a hacer una edición especial, una edición dedicada a una gran mujer líder en nuestro capítulo de Mujeres que nos inspiran en el arbitraje. Se trata de María Angélica Munar, jefe de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Para nosotros es un placer tenerla acá con nosotros. María Angélica, bienvenida. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias por invitarme en este espacio tan importante y relevante para las mujeres en el arbitraje. Bueno, doctora María Angélica, yo empiezo con la primera pregunta. ¿Cuál ha sido la trayectoria profesional de María Angélica para llegar a ser jefe de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá? Porque muchos la ven con admiración, muchos ven su trabajo, sus iniciativas, su liderazgo para posicionar el arbitraje en Colombia. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de su vida privada? Bueno, Carolina, yo en el 2006 me vinculé con la Cámara de Comercio de Bogotá a través de su programa de conciliación en equidad. Trabajé en esa época en la sede de Ciudad Bolívar, aquí en la ciudad de Bogotá, y a partir de allí empecé este trabajo con la organización y empecé a escalar en diferentes espacios de la misma. Pasé por conciliación en equidad, pasé por conciliación en derecho, insolvencia de personas natural no comerciante. Luego ya llegué al arbitraje y en el arbitraje ya llevo trabajando cerca de 12 años de los casi ya 18 que voy a cumplir con la Cámara de Comercio de Bogotá y trabajando siempre para posicionar el mecanismo, para que el servicio del centro sea siempre muy bien prestado. Y pues a eso nos hemos dedicado durante todos estos años. María Angélica, ¿cuál es su plan de trabajo para este año? ¿Qué tiene pensado alrededor de todo este mundo arbitral? ¿Cuál es la misión? ¿Hacia dónde nos va a llevar María Angélica en este mundo arbitral? Nosotros venimos trabajando en el centro en el posicionamiento y un poco la pedagogía de los mecanismos de resolución de conflictos, en específico el arbitraje y la amigable composición, porque hemos visto que no son tan usados porque no se conocen y porque se tienen cierto temor para ser implementados. Entonces, parte de lo que nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado es hacer formación. El año pasado generamos un documento de prácticas secretariales en el arbitraje nacional administrado por el centro. Este año vamos a trabajar en otro documento sobre prácticas de amigable composición de trámites administrados también por el centro de arbitraje y conciliación. Y venimos haciendo un esfuerzo muy grande para trabajar con organizaciones, entidades públicas, privadas, pero también para fortalecer desde la perspectiva de la virtualidad y desde la perspectiva de la tecnología en la implementación de nuestros servicios. Bueno, eso es maravilloso porque igual estamos, yo creo que en Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá es uno de los centros más importantes que nos dan línea de cómo debemos trabajar el arbitraje, hacia dónde va, cuál es la visión, las novedades, los proyectos de ley. María Angélica ha hecho parte y ha liderado en la sombra y en la luz varios proyectos de ley sobre arbitraje, está acompañando siempre todas las iniciativas, dando el soporte académico y eso realmente es importante porque es un mensaje de constancia, un mensaje de profesionalismo y un mensaje técnico, porque yo creo que lo que hemos visto nosotros en su trayectoria ha sido constante, es esa docencia, esa necesidad de enseñar el arbitraje. Por eso para nosotros es un honor tenerla acá con nosotros y pues me encantaría saber qué mensaje le daría María Angélica a las mujeres que están trabajando en el arbitraje, las que están iniciando, las que comenzaron como ella. Y hacia dónde les recomienda que se dirija. Bueno, yo tengo una perspectiva desde la administración y gestión de un centro de arbitraje y puedo ver cómo funcionan todos los roles del mecanismo en cada uno de esos espacios, desde cómo actúan los apoderados, desde cómo actúan las personas que son árbitros, secretarios. Hay muchos espacios para incursionar. Creo que desde la perspectiva de género hay una labor importante y es hacer notar que no solo somos operativizables, es decir,
que podemos adoptar decisiones, tomar decisiones, que tenemos un liderazgo que no solamente se requiere aquella actividad de apoyo para el desarrollo y gestión del arbitraje y de la amigable composición, sino que también podemos tener roles de liderazgo y los desarrollamos bastante bien. Entonces creo que ahí es un espacio que las mujeres en el arbitraje hemos ganado. Sin embargo, hay que seguir ganando esos espacios y ampliando la posibilidad de participación ya en roles mucho más directivos, como por ejemplo el que sea árbitro o el que sea ya líder de un centro de arbitraje. Bueno, y queremos saber un poco sobre la vida privada de María Angélica. María Angélica, mujer, cuéntenos un poco cómo es la vida familiar de María Angélica, cómo combina su trabajo con su vida privada. Bueno, Carolina, yo por decisión opté por no ser mamá, entonces tengo muchas plantas y mascotas. Eso es parte de lo que también, digamos, define lo que soy. Y fue una opción de vida el adoptar esa decisión incluso desde muy joven. He tenido parejas, no estoy casada, pero pues he tenido parejas con las que he compartido parte de mi vida. Sin embargo, sí he centrado mi carrera por decisión propia, no porque la circunstancia me haya llevado a eso, sino porque por decisión propia le he optado es en posicionarme y sobre todo en fortalecer mi ser, sobre todo en ese hecho de trabajar en mi tranquilidad, en ese hecho de trabajar con aquello con lo que me gusta, estar con personas con las que me siento bien. Digamos que he tenido procesos también internos en donde yo lo que he querido es fortalecer eso y lo he logrado. Entonces, y me he fijado metas propias distintas del trabajo que la verdad pues las he alcanzado, que van en un sentido más personal. Uno a veces marca como el éxito en el tener o el éxito en el estar. Digamos que esta es una posición relevante que en realidad ha llegado es por el desarrollo de las actividades personales en las que yo creo. Y el hecho de haber trabajado en principio en Ciudad Bolívar creo que marcó una diferenciación en mi vida, y es en dónde está el valor de lo que nosotros de verdad deberíamos apreciar. Y lo que deberíamos apreciar eventualmente no está en un carro, no está en una casa o no está en el tener ya un cargo o unos ingresos específicos, sino en valorar otro tipo de cosas que hacen que la vida tenga un sentido y que en un país como el nuestro, pues la verdad que las hace muy valiosas, cosas muy sencillas que en realidad valora uno en la vida. Un consejo, porque bueno, María Angélica, cuando nosotros la vemos, normalmente, o cuando yo, la percepción que tengo cuando la veo es que es muy tranquila, tiene mucha paz. ¿Cuál es el consejo que le daría a esta comunidad de mujeres que nos inspiran en el arbitraje para su amor propio, para su desarrollo personal? ¿Cuál es el consejo que le daría a esta comunidad? Bueno, parte de esto es también entender que estamos en un escenario en donde conviven diferentes personas que tienen caracteres distintos, intereses distintos. Algunas veces tenemos que lidiar con machismo. Tenemos que lidiar con esos hombres que pueden llegar a ser condescendientes con nosotras, pero digamos que nos tratan bien, pero de verdad nos mantienen a distancia. Y creo que lo que ha permitido posicionar como mujer ha sido el manejo técnico y el criterio y el manejo adecuado de la situación. Eso pues claramente va muy desde la formación de casa, pero sí ha sido un escenario que también me ha puesto a prueba en ello. He tenido que trabajar con personas, hombres de un carácter fuerte o hombres que eventualmente prefieren que uno no opine, o incluso mujeres que también van en esa lógica. Entonces, el poder generar un espacio y abrir voz y dar mi opinión, pues lo he hecho desde la perspectiva del conocimiento y muy desde la perspectiva de la amabilidad. No me impongo, simplemente planteo una postura. Lo que sí hago es no guardar silencio. Siempre lo planteo. He tenido pues jefes y mis jefes pues saben que yo doy opiniones frente a lo que sucede. Mis jefes saben que no guardo silencio y que
puede que no les gusten mis opiniones, pero creo que el valor de lo que uno puede decir es importante y eso uno no lo puede callar. Maravilloso. La ventaja es que todos conocemos a la doctora María Angélica, y si digo la doctora, porque es jefe de arbitraje. Y bueno, muy buenas esas recomendaciones. La primera que he logrado sintetizar es que María Angélica ha escogido estar con las personas que quiere estar para poder rodearse bien en esa primera fase. Y la segunda, no guardarse nada. Y eso sí es un tema muy interesante. Hacerlo bien, pacíficamente, pero mostrar esa posición es fundamental, estimados colegas. Así que nada, un placer haberla tenido acá en esta primera fase de la entrevista. Tenemos una segunda etapa y podemos entrar ahora en esa materia. Yo le pedí a María Angélica que venga y nos acompañe porque queremos hablar sobre una figura que está generando bastante ruido, se está moviendo muchísimo, que es la amigable composición en Colombia. Hace un par de semanas estuvimos en un panel en la Cámara de Comercio de Bogotá con el Club Español de Arbitraje, en donde pudimos hablar sobre la amigable composición y los dispute boards, porque muchos ven que estas figuras son distantes, algunos otros ven que son cercanas, y en realidad, bueno, esto es lo que vamos a resolver un poco hoy. Así que entramos en la segunda parte de la entrevista y es María Angélica, ¿por qué no nos cuenta primero cuáles son las cifras de la amigable composición en Colombia hoy? Porque definitivamente es un tema que desde la ley 1563, que fue donde se incorporó esta figura, pues más procesal, más activa, más a la vista de los usuarios, de las entidades, de las partes, para que fuera incorporada dentro de los contratos de infraestructura, de APPs, más visible. ¿Cuáles son esas cifras que nos están mostrando que podríamos pensar que la amigable composición ha sido casi hoy un arbitraje express? Entonces, cuéntanos, doctora María Angélica, entremos en esa materia. Bueno, sin lugar a dudas, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá es el centro que más trámites de amigable composición administra. Cada vez que nosotros generamos estadísticas respecto a la implementación de los mecanismos, encontramos que el centro casi que, y en el caso de la amigable composición, casi que tiene el 100% de las experiencias en Colombia, obviamente sin dejar de lado el trabajo que otros centros de arbitraje han hecho, pero digamos que desde la perspectiva estadística y las prácticas que se pueden generar a partir del desarrollo de los números de los trámites, pues es mayor y significativa la práctica que se ha generado en la Cámara de Comercio de Bogotá. Incluso planteabas que con la 1563 se genera un impulso importante a la amigable composición. Nosotros tenemos registros desde el 2006 de trámites de ese orden. Sin embargo, como tú lo planteas, ya como en el 2014, cuando los contratos de cuarta generación se suscriben en materia de infraestructura de transporte, se incorpora el mecanismo como uno de los mecanismos y de las fases para resolver controversias en el marco de esos contratos, y allí tiene un despegue interesante la amigable composición. Entonces, si uno suma desde el 2006, incluso hasta esta semana, solo en el Centro de Arbitraje y Conciliación hemos administrado más de 261 trámites. Entonces, uno podría decir, pero eso no es mucho. Sin embargo, cuando uno lo ve en un universo, en la aplicación del mecanismo en el país, pues es relevante. Es relevante en la medida en que a través de ese mecanismo se han resuelto controversias que tienen importancia en la ejecución de los contratos, y no solamente de infraestructura de transporte como los que podría suscribir la Agencia Nacional de Infraestructura, sino actualmente en el Distrito de Bogotá. Bogotá ha implementado la amigable composición como un mecanismo de resolución de conflictos, tan es así que el contrato de Metro Bogotá lo estableció como el único mecanismo de resolución de controversias, y la competencia de los árbitros es respecto de las decisiones de los amigables componedores. Entonces es el mecanismo que resuelve los conflictos del contrato Metro. Nosotros entendemos que han tenido varios asuntos que han tenido que resolver. Es un mecanismo que funciona directamente
por el panel de amigable composición, pero si lo vemos, digamos, desde la perspectiva de ejecución, por ejemplo, de ese contrato, pues no hemos visto que hayan suspensiones de ejecución del contrato porque los asuntos se han resuelto y se han resuelto rápidamente a través de ese mecanismo. Lo mismo sucede con otros contratos que en el distrito se están implementando, concretamente contratos de obra en donde se ha implementado el mecanismo, y lo vimos también en esas fases en donde se activaron muchísimos, que eran las fases preconstructivas de los proyectos de cuarta generación, en donde también eso generó el hecho de que pudiesen adoptar decisiones rápidas, pero y los proyectos pudiesen seguir adelante sin mayor impacto en su ejecución. María Angélica, costos. Hablemos de costos y tiempo de un trámite amigable de composición. Mira, en términos de tiempos, nosotros podemos tener como una diferenciación. Hemos escuchado que tenemos una implementación importante en materia de infraestructura. Tenemos otra implementación importante en materia de contratación pública, cuyos debates no son necesariamente los de la infraestructura, sino otro tipo de contratos que suscribe el Estado, y tenemos contratación privada. Entonces uno sí podría generar una cierta diferenciación en el desarrollo de los tiempos. Sin lugar a dudas, en contratación privada tenemos trámites que llegan a durar 6 meses desde que se radica la solicitud hasta que se emite la decisión. Eso en términos de solución de controversias es demasiado eficiente. Y en materia de lo público, si escalamos, digamos, de lo público hasta la infraestructura, en infraestructura hemos tenido trámites que pueden llegar en promedio a durar unos 8 a 10 meses, que depende un poco en la complejidad. Esos tiempos se han ampliado un poco y es algo de lo que también podríamos abordar, y es cómo se ha cambiado esa naturaleza en la implementación del procedimiento. Y un poco esa expresión que utilizaba sobre ser un arbitraje chillito, realmente sí es un arbitraje express, es un arbitraje más corto. Mi postura es no, es un mecanismo diferente y deberían tener un estándar de implementación distinto. Entonces, si lo tienen diferente, no deberíamos traer las prácticas del arbitraje al amigable, porque un poco desnaturaliza el sentido de la figura y eso también hace que se extiendan los tiempos. Entonces, hemos tenido trámites que llevan 10 meses, otros que duran 8 en promedio. La duración de un trámite de amigable de composición en infraestructura está entre 7 a 8 meses. Es que, en efecto, sí, yo hago esa aclaración y esa precisión, que mucha gente dice, es que es un arbitraje express, porque se están utilizando prácticas de arbitraje en el procedimiento de amigable composición, prácticas de litigiosidad, es decir, cuando se presenta la solicitud y entonces se golpea una reforma de la solicitud y entonces cuando se practica una prueba, y precisamente hay un grupo de trabajo que está en estos momentos dedicado a mirar cómo se logra proteger la figura de la amigable composición para que no pierda su espíritu, no pierda su esencia, no pierda lo mágico que tiene, y es que es rápida, eficiente y económica. Pero en efecto, miren ustedes que esta figura de amigable composición, yo no sé si yo la llamaría amigable composición, yo creo que podríamos cambiarle el nombre, pero ya es lo que nosotros tenemos hoy en Colombia. Pero a nivel mundial, la necesidad que hay en los distintos centros de arbitraje de buscar procedimientos expeditos, ágiles, que solucionen controversias, pues hoy están acudiendo al llamado, y nosotros lo tenemos desde hace un muy buen tiempo. Hay 3 países en Iberoamérica que manejan la figura del Dispute Board, y pues obviamente yo podría decir, bueno, que esta figura fue inspirada en los Dispute Board precisamente porque no se podía llevar vía no legislativa este tipo de trámites arbitrales, y fue precisamente por eso que cuando se incorporó el amigable composición en la ley, se permitió la legitimación y el uso, sobre todo para los contratos estatales. Esto tiene una discusión bien profunda y tiene dos vertientes que vamos a tocar mucho en otra entrevista más adelante, pero es muy interesante, no menos interesantes, porque sí que definitivamente esta es una figura que está respondiendo al llamado a la necesidad de la comunidad colombiana y mundial. Estamos de moda, esta figura de amigable composición está de moda. Muy bien.
María Angélica, ¿cuántas decisiones de amigable composición han sido atacadas en sede arbitral? Bueno, en materia de decisiones atacadas, yo tengo rastreadas en el centro, en la administración que nosotros tenemos en arbitraje, tengo detectados 3 laudos arbitrales que han tenido que estudiar decisiones adoptadas por paneles de amigable composición. De esas decisiones, pues ninguna se ha caído, digamos que se ha mantenido. Cuando nosotros hablamos de amigable composición, lo que siempre establecemos es que es un mecanismo muy robusto, es algo que nosotros hemos podido comprobar. Y es robusto porque esas decisiones se atacan a partir de las causales de validez o invalidez de los contratos. Entonces, digamos, como es un mecanismo de resolución de conflictos contractual, poder acomodar las causales de validez de los contratos al desarrollo mismo del mecanismo ha resultado complejo para los litigantes. Sin embargo, uno sí ve algunas experiencias que no necesariamente están en los tribunales arbitrales, sino en la jurisdicción. Entonces podemos ver experiencias de la Constitucional y experiencias del Consejo de Estado. El Consejo de Estado recientemente emitieron 2, en una mantuvo la integridad de la decisión, en otra sí estableció que el panel de amigable composición no tenía competencia respecto de uno de los asuntos tratados en la amigable y por lo tanto sí declaró la invalidez de la decisión. Cuando uno revisa lo que tiene que ver con la Corte Constitucional, hay un estándar específico allí en donde la Corte Constitucional sí protege. Y un poco es la lógica de seguir los principios de contradicción y de igualdad que deberían tener las partes en el desarrollo del trámite de amigable composición. Digamos que la Corte Constitucional en sentencia del año pasado, del 2023, sí fue muy clara en decir el trámite de amigable composición no es jurisdiccional, por lo tanto no debería aplicársele un estándar de debido proceso en su integridad, porque ese estándar se aplica a quienes administran justicia desde la perspectiva jurisdiccional. Sin embargo, el mecanismo no puede estar desprovisto de un criterio de igualdad y de contradicción, y de hecho la 1563 así también lo establece. Va desde un marco de principio. ¿Por qué? Porque el amigable componedor debe hacerse a un propio juicio, es lo que establece la Corte Constitucional. Ahí la Corte sí ha establecido un estándar muy importante, incluso desde el 2005, a partir de un trámite que también revisó, y esa misma disposición lo incorporó en la 1563, en donde sí se debe respetar la oportunidad que tengan las partes de debatir los argumentos y de convencer al amigable componedor. Pero eso no quiere decir que necesariamente estemos en presencia de un procedimiento jurisdiccional en donde incorporemos todas las lógicas de un procedimiento como lo que uno podría establecer en un código general del proceso o incluso en el mismo código de procedimiento administrativo, sino que uno debe garantizar como amigable componedor que le otorga a las partes igualdad de oportunidades y posibilidad de contradecir los planteamientos que cada una hace. Eso implica una organización y una planeación del mecanismo para que sea efectivamente realizado. Muy bien. Respecto a los paneles interdisciplinarios, ¿qué opina la doctora María Angélica? Eso genera muchísima discusión, Carolina, genera muchísima discusión porque pasa algo en la práctica y es algo que se ha debatido mucho sobre si debería ser o no, y es que en muchos de los contratos, sobre todo en donde hay parte estatal, se establece que las decisiones deben basarse en el derecho. Y los paneles están conformados en su mayoría por personas de diferentes profesiones. Entonces tenemos ingenieros, tenemos abogados, tenemos financieros que hacen parte de los paneles. Cuando se establece en un contrato que la decisión se adopta con base en reglas de derecho, un poco la lógica lleva a entender que va a ser el abogado el que va a definir esa decisión, cuando muchas veces incluso la controversia puede ser de alto contenido técnico. Esa disparidad creo que sí debería de algún modo establecerse. En esencia, el mecanismo de la amigable composición está basado en la equidad, sin perjuicio de poder utilizar reglas de derecho, así lo establece la norma. Si uno pudiese tener esa posibilidad de usar los dos criterios, cuando uno está con un panel que es multidisciplinario, uno sí ve la practicidad de los ingenieros. Los ingenieros dicen, es que esto es así, ya sea porque esas son las leyes de la física, la naturaleza funciona de ese modo.
Y ese es el sentido común para resolver las cosas. Ya cuando incorporamos el sentir del abogado, el abogado ya estudia, bueno, qué pasa con todas las obligaciones, qué pasó con todas las definiciones de los riesgos que están en los contratos, empieza a hacer ese análisis y el hecho de que confluya, digamos, el sentido común y lo práctico que proponen los ingenieros y los financieros con lo que propone desde la perspectiva jurídica el abogado, creo que sí nutre mucho el discurso. ¿En dónde deberíamos hacer y conversar un poco sobre si la mejor manera es decidir siempre con base en reglas de derecho o si podríamos confluir entre uno y otro criterio tal como lo plantea la 1563? Para mí es muy valioso que un panel sea multidisciplinario. Sin embargo, eso no quiere decir que todo el tiempo esos expertos vayan a suplir los conocimientos que se requieran en específico para esa controversia, sobre todo en temas de ingeniería, así como en el derecho, pues tenemos muchos campos de actuación. Y un proyecto puede tener muchísimos temas diferentes que deban ser abordados que no necesariamente están dentro del marco de experiencia de quienes son amigables componedores. Ahí es cuando pueden incorporarse apoyos como otros expertos o como aportar dictámenes o pues manifestaciones, conceptos técnicos que puedan emitir expertos por cada una de las partes. Pero pues la idea sí es que a partir de las habilidades y las competencias de cada uno de los amigables componedores se construya la mejor perspectiva de la decisión. Yo sí creo y valoro mucho que no solamente los abogados estén actuando como amigables componedores, sino también personas de diferentes profesiones, porque esto nutre muchísimo la valoración en términos de la controversia y los aspectos en donde eventualmente puede tener un impacto relevante que a veces por nuestra profesión no los dimensionamos. ¿Hay temor en el uso de los métodos de resolución de controversias en el sector público, por ejemplo? Sí existe temor y un poco como lo señalé en algún momento, se basa en el desconocimiento. Hay unos mitos, nosotros los denominamos así desde el año pasado, en donde lo que notamos es una percepción de, esto está hecho solo para algunos, en donde solo participan algunos, o esto está solo pensado para grandes contratos de infraestructura, pequeñas controversias no tendrían la posibilidad de acudir a ello. Y nosotros en el centro nos hemos encargado un poco como de hacer ver que no necesariamente esto está solo pensado para asuntos de grandes controversias, sino que accidentalmente esas son las que han promovido este uso, pero puede ser utilizado para todos los fines. Tan es así pues que nosotros hemos generado a través del empresariado que está vinculado a la Cámara de Comercio de Bogotá, mensajes en donde les mostramos que este puede ser un mecanismo eficiente en términos de tiempo, que optimiza también costos, que pues es una de las situaciones que se han generado, digamos, en la variación del arbitraje y la transición que se ha hecho a la amigable composición, pero que si optamos por ese mecanismo de amigable composición, pues tiene un estándar, un alcance diferente a un arbitraje, aunque podríamos pues igual optimizar esos costos. Entonces, sí creo que existe temor en ese sentido, porque no lo conocemos. Me parece que es importante que se fortalezcan las capacidades de las entidades públicas, en especial pues de los funcionarios que actúan en defensa de las organizaciones o de esas entidades, teniendo en cuenta que a veces pueden llegar a ser un poco ligeros en el manejo del mecanismo. Es un mecanismo muy rápido, la actuación se requiere muy pronto y todo se realiza en audiencia, por lo tanto tenemos que estar absolutamente preparados, en donde hemos visto que hay un escollo importante que hay que fortalecer en la relación jurídica y gestión contractual de cada entidad, porque el equipo técnico a veces no está tan consciente de los tiempos tan cortos que tiene una amigable composición, por lo tanto las defensas pueden no ser tan robustas y hay un aprendizaje importante en entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura o el Metro de Bogotá, en donde han fortalecido su equipo in-house de defensa y ellos mismos son los que la ejercen y han venido trabajando años, obviamente han tenido muchos más trámites, pero han venido trabajando años en ese fortalecimiento y hemos visto que son unos esfuerzos importantes, como también nos lo ha demostrado la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en arbitrajes de inversión, por ejemplo. Con Ana María Ordóñez. Exactamente. Que están formados, que han venido trabajando.
necesariamente han tenido que hacerlo así y han apostado por los equipos internos. Una vez formados, pues robustecerlos, mantenerlos es relevante. Uno también nota que hay un impacto importante con la rotación de personas, porque ese saber pues se va en esa persona y la defensa de los equipos pues podrían no ser tan fuerte sin que eso pues signifique que no lo vayan a poder hacer bien. Yo creo que hay una forma de organización, de gestión jurídica en donde sí debería transformarse esa lógica, contrario a lo que pasa, por ejemplo, con las contrapartes, que tienen una estructura, una organización que pues están incluso pues contratan firmas expertas en solución de controversias que ya saben cómo funciona esto y organizan los equipos de manera tal que aportan la información que deben aportar, están pendientes de la oportunidad, la forma de interactuar con el panel de amigable composición es diferente, entonces utilizan herramientas de visualización, videos, o sea, utilizan muchas cosas que les permiten también hacer una defensa importante y pues igual el panel está en la obligación de tomar una decisión a partir de los hechos y de lo que le demuestran, porque pues eso sí es la naturaleza de la figura, o sea, él tiene que convencerse, pero a partir de hechos y de medios de información que lo llevan a que eso sea cierto para él y lo pueda entonces establecer. Bueno, eso es muy bueno lo que nos cuenta porque está generándose confianza en la figura y lo más importante es que el inversor extranjero, que es el que a través del cual se apalancan los grandes proyectos de carreteras, de infraestructuras, de vías en este país, tenga la tranquilidad de que están con un método de resolución de controversias seguro e idóneo y no desconocido, porque al final esta figura viene inspirada de los dispute boards cuando inicialmente se pensó en su diseño, en su incorporación en la ley, pese a que ya ella tenía una fuerza, una vigencia antes de la ley 1563. En realidad, esta figura es muy, muy antigua, más antigua de lo que creemos. Pero bien, mire, doctora María Angélica, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por este mensaje de confianza, de solidez a través de este mecanismo de resolución de controversias, como es la amigable composición. Así que un gran mensaje para los inversores, un mensaje para los apoderados de las partes, para las firmas de abogados y para las entidades estatales. Usen la figura con confianza, porque tienen una gran figura que además tiene un espacio bastante marcado en Iberoamérica. Así que, bueno, nada, no se diga más. Muchas gracias, doctora María Angélica, y ojalá podamos tenerla acá en otro tipo de espacios, hablando sobre jurisprudencia, sobre casos interesantes que a nuestra comunidad le interesa oír. Muchísimas gracias, Carolina, por la invitación y pues a todas las personas que vean esta entrevista, pues invitarlas para que sigan en la práctica los mecanismos, para que sigan igual todas las redes, la información. Creo que se ha generado una comunidad importante en donde pues esto transita para que más personas puedan acceder a esto y pues sin lugar a dudas, solo construyendo en conjunto podemos promover el uso de los mecanismos. Muy bien, hasta pronto.